José Reveles, periodista de casi 6 décadas, uno de los periodistas más relevantes de México, amigo ya desde hace 31 años, si no me equivoco, José. Te conocí Por después de ahí, los más o hechos menos. del asesinato del cardenal Posadas por allá en 1993. Me ha Sí. dispensado su amistad, me ha echado el hombro en muchas cuestiones y bueno, es para mí un maestro indirectamente porque siempre he seguido sus reportajes desde el Financiero y hasta la fecha y sus libros. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Luis Carlos, y con el gusto de saludarte y con el gusto de estar contigo. Gracias por la invitación. Pues hoy nos presentas una nueva obra de periodismo puro mexicano, que se llama Necropolítica y Narcogobierno, una nueva dinámica de poder en México, editado por Grijalbo. ¿De qué va este libro, José? O sea, los términos necropolítica, a lo mejor narcogobierno lo masticamos un poquito más quienes estamos dentro de las cuestiones periodísticas, de la política, pero la gente, ¿qué puede entender por necropolítica? Mira, vivimos sobre todo, hablando de narcogobierno, una etapa que yo creo que realmente México lo tuvo en tiempos de Felipe Calderón. Y lo que comprueba que esto ocurrió así fue el propio proceso del que fue objeto Genaro García Luna en los Estados Unidos. Estados Unidos lo juzgó y lo declaró culpable y aún no dice cuál es la sentencia. Se han ido retrasando y retrasando, pero yo me imagino que puede ser a cadena perpetua. De todas maneras, digamos que en términos de ese narcogobierno, se empezó a dar la necropolítica, que es el gobernar sobre los muertos. Parecía que en tiempos de Calderón, entre más muertos, más éxito en la guerra contra el narcotráfico. Era una especie de regla de tres simple que no me parece a mí que sea muy humanitaria, pero así se manejó. Y la necropolítica consiste en declarar constantemente, acudir constantemente a los estados de excepción. Y lo vivimos. Vivir una especie de ficción de enemigo, ficcionarlo, inventarlo, generarlo, para que ahí encajen aquellos que no son compatibles y no son pues bienvenidos al tipo de política que se está realizando. Y por eso yo creo que la necropolítica se empezó a practicar desde entonces y ha seguido pues de frente, ¿no? Finalmente necropolítica es una filosofía de un eh, filósofo de Camerún, Achille Mbembe, que se basa en las ideas de Michel Foucault, pero que desarrolló esta nueva forma de expresar lo que ocurre en ciertas sociedades en donde los gobiernos ya se dan el lujo de decidir quién vive y quién no vive, quién es un desechable, quién puede ser prescindible y declaran su no existencia. No es que lo maten, no es que vayan y lo maten, pero dejan de hacer lo necesario para que viva. Entonces viven en la marginación de la marginación, ¿no? En sitios, incluso, como lo llama Bembe, en no sitios, ¿no? En no sitios como los bajo puentes, este, las coladeras, ¿no? El, 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 la marginación de la marginación, este, no les son rentables a una sociedad que busca que sean productivos. Y como no lo son, pues, pues prefieren que sean desechables. Eso es más o menos lo que describiría lo que es la necropolítica y que por primera vez yo creo que se menciona de una manera muy específica en México. Sí, es José. ¿Cómo se fueron dando estas nuevas dinámicas de poder en México? O sea, antes de Calderón, ¿hay algún antecedente o Calderón empieza
y cómo es que empieza a surgir todo este movimiento. Bueno, hay esta inclinación por darle a, pues a la economía una preponderancia por sobre todas las cosas, ¿no? Empieza con la exclusión social, en donde mucha gente no entra, no cuadra en el sistema, eh, tanto si son migrantes como si son desplazados, ¿no? Como si son despojados de sus tierras por eh, empresas transnacionales como las mineras canadienses, que en México se dieron muchísimos permisos sobre tierras que pues no debían haberse repartido o concesionado de esa manera tan gratuita y tan pues atropellada, ¿no? De tal manera que estos empezaron a marginar a la gente, ¿no? Y la gente, pues se ha ido acomodando como le es posible a esta nueva situación, pero sobre todo esto viene siempre acompañado, decía yo, de los estados de excepción, de la violencia que esto implica, ¿no? De la ausencia de solidaridad, la no empatía con el otro, ¿no? Entonces, creo que yo menciono ahí en su momento el hecho de que la que fue presidenta del Banco Mundial, dicho por una española, lo dice ella, este, se lamentó de que pues la población estuviera creciendo tanto a un ritmo tan grande, como si le molestara que, que la expectativa de vida mejorara en el mundo, ¿no? Ahora esa señora es funcionaria del Banco Europeo. Personas que miran de esa manera la situación y la economía, ¿no? Entonces, pues son las que han empujado este tipo de políticas, pues necropolíticas. Oye, José, ¿y el narcogobierno? ¿Cómo llegamos a eso? O sea, porque a la fecha se sigue negando o las autoridades actuales dicen que las anteriores, pero escuchamos narcogobierno, narcocandidata, o sea, ya todo le anteponemos la palabra narco, ya sea coloquialmente, y las autoridades también han agarrado ese rol, y los candidatos, y entonces unos contra otros se avientan pintura de narcotráfico, pintura de violencia, y pues esto ya es un batidero y más previo a unas elecciones las más importantes de 2024. Claro, yo lo que me, limito a decir Ujú. es que el narcogobierno es aquel en el cual se puso al servicio de la delincuencia organizada y en este caso al servicio del cartel de Sinaloa todo el aparato policial del país, 40,000 policías a su servicio, que no solo gastaban los presupuestos en irles a hacer servicios, porque iban, iban físicamente, se auto comisionaban, yo digo ahí viaticar, se auto viaticaban para decir voy a Colima, pero no iban a Colima, iban a Guadalajara y iban a hacer trabajo sucio para el cártel de Sinaloa. Trabajo sucio, ¿qué quiere decir? Recepción de droga, entrega de droga, recepción de dinero, liquidación de enemigos, muerte, muerte, ¿no? Entonces, eso, creo que se dejó hacer en este sexenio que fue el superpolicía Genaro García Luna, y por eso pues nos metimos en camisa de 11 varas y una violencia irrefrenable que no se para con nada. Ahora mismo me acaban de decir que desaparecieron, secuestraron al obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, a Salvador Rangel, porque era el que
pues se lanzó él por voluntad propia y a petición de las comunidades a tratar de pacificar y a pactar con los narcos de Guerrero. Entonces, imagínate, ¿no? Ya un obispo en las redes pues como víctima de la delincuencia organizada. Estamos hablando de algo muy serio. Hace unos 25, 30 años se hablaba de que México se estaba colombianizando y ahora, pues, después de tanto tiempo y que Colombia salió avante en un tiempo y que ahora, bueno, pues trae otros altibajos, ¿hay algún paralelismo entre las historias políticas y de violencia entre México y Colombia, José? Bueno, lo que después alguien dijo de broma que Colombia temía estarse mexicanizando, ¿no? Ujú. Y bueno, en la práctica, los grupos mexicanos de tráfico de drogas, porque aquí estamos hablando de delincuencia organizada y tráfico de cocaína específicamente, ya dominan incluso en Colombia, por encima de los colombianos. Ellos están vigilando ya las siembras de la hoja de coca, la, la cosecha, los procesamientos, los laboratorios y también las rutas del tráfico de esta droga tan, tan dañina, que, que afortunadamente no se produce en México. O sea, México, yo creo que los cárteles han tratado de domesticarla, pero no lo han logrado. Pero de todos modos, como que no lo necesitan, porque ahora los mexicanos son los campeones del fentanilo. El fentanilo, que es un opiáceo sintético, ¿no? Que está entrando a los Estados Unidos, es muy barato producirlo, deja mucha ganancia, son miles de millones de dólares y pues se están matando a más de 100,000 estadounidenses cada año, ¿no? Entonces, creo yo que la capacidad de adaptación del narco mexicano es, es terrible, es muy elevada y le han entrado a este negocio. Claro, el gobierno mexicano dice, no, pues no nada más nosotros producimos fentanilo, también lo produce Estados Unidos y lo produce Canadá, lo cual me sospecho que es cierto, o sea que hay laboratorios que están haciéndolo con mano de obra, no sé si mexicana o también estadounidense o canadiense, porque pasando la frontera del río Bravo ya no hay capos, ya, ya toda la droga se distribuye, se, se distribuye en los laboratorios, entran los precursores que vienen de Asia y todo lo demás, y todos los culpables somos siempre los mexicanos, según el gobierno, sea demócrata o republicano, sea Joe Biden, sea Obama o sea Trump, ¿no? José, aquí en Necropolítica y Narcogobierno, pues se habla abundantemente del caso Genaro García Luna, un excelente seguimiento periodístico, capitulado en pues breves páginas para que sea de más fácil digestión para los lectores. Sí, Pues yo me imagino son como 60 capítulos o poquitos más. Y se habla mucho del caso García Luna y también del caso de Salvador Cienfuegos, el que fuera secretario de la Defensa Nacional en la época de Enrique Peña Nieto. Pareciera que hay un parteaguas de López Obrador a la fecha con este tema, sin embargo ahí quedó en medio Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos y bueno, a esta administración le tocó exonerarlo de los señalamientos. ¿Qué papel jugó la Secretaría de la Defensa Nacional en esta cuestión de la necropolítica y el narcogobierno? no, definitivamente la Secretaría de la Defensa Nacional influyó muchísimo para que México como gobierno le pidiera a Estados Unidos liberar a Cienfuegos. O sea, eh, aportaron documentos que probaban que los testigos utilizados para decir que Cienfuegos estaba protegiendo y recibiendo sobornos del H2, que es pues era un capo menor de Nayarit, ¿no? Era quien lo protegía. Y después los que declararon
eh, al describirlo, quién era Cienfuegos, pues no atinaron siquiera a describirlo físicamente, ya que era chaparrito, gordito, cuando es un señor muy alto y de un corte muy diferente a como lo dijeron, entre otras cosas, ¿no? O sea, esta no identificación y con otros argumentos como la propia exageración, que podría decirse, de la investigación de la DEA, de que pues recibía sobornos de un cártel menor, un señor secretario de la Defensa, pues Personalmente, imagínate. sí, imagínate, entonces todo eso contribuyó a que México pudiera convencer a Estados Unidos de que lo liberara y lo liberó. Y claro, cuando llegó a México, pues Gers Manero como fiscal lo exoneró, pero en menos de un mes, porque era la intención. De tal manera que nunca sabremos qué fue exactamente lo que ocurrió. Lo que sí yo me inclino a pensar que en efecto era demasiado exagerado culpar a un señor secretario de la Defensa de estar aliado con un mini cártel que no tenía la mayor relevancia. Y ya está muerto el que se supone que lo sobornó, de tal manera que lo liquidaron exactamente desde un helicóptero allá Así es, lo abatieron, como dicen ahora, ¿verdad? Oye, José, pues no pues, vamos a spoilear más el libro para que la gente lo lea. Necropolítica y narcogobierno, nuevas dinámicas de poder en México. José, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la violencia electoral que estamos viviendo en pues entre 2023, 2024 y lo que ya veníamos arrastrando? mira, desgraciadamente se ha despegado esta violencia, se ha desplegado porque los grupos de criminalidad organizada, que al final son los viejos caciques locales que se adaptan a las circunstancias de la delincuencia, eh, empezaron poniendo tú lo sabrás mejor que yo, poniendo a la seguridad municipal. Estamos hablando del nivel más bajo de organización de la sociedad, que es la alcaldía o el municipio. Entonces pusieron ellos la seguridad y hasta se daban el lujo de nombrar a los policías y hasta pagarles en algunos casos. Del segundo paso que dieron fue exigirle a los municipios que les dieran la obra pública. La obra pública que se construye pues, con ayudas federales o del ramo 33 o estatales, ¿no? Y con lo poco de impuestos que logran dejarles cobrar a las alcaldías. Entonces, la obra pública también la hacían los delincuentes porque tienen la maquinaria, porque tienen el poderío económico para tener la maquinaria. Entonces, Las escuelas, constructoras. sí, hospitales, obra pública. Y el tercer paso fue meterse en las elecciones y en las elecciones decir quién va y quién no va. O sea, tú no estás con nosotros, no vas a ser candidato. Y entonces han bajado candidatos. O sea, les prohíben ser candidatos, o a síndicos, o a presidentes municipales, o a regidores, ¿no? Y eso está ocurriendo en el nivel más bajo de la organización social. Entonces, sí, está corriendo mucho peligro. Hay eh, una pues hay medidas especiales del Instituto Nacional Electoral, le pide a la Guardia Nacional que le dé protección a los candidatos, digo, por supuesto a las dos candidatas presidenciales y al candidato varón le están brindando, pero por fuerza, convoyes y seguridad, y se lo están brindando a quien lo solicite, sea candidato a gobernador o candidato a municipio o a algún cargo de las regidurías o de las alcaldías, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo en México y son cada vez más los candidatos protegidos. Lo cual
no es que con esa seguridad ya estén inmunes y a salvo de cualquier atentado. A mí me llamó mucho la atención, te recordarás hace unos 10 días, cómo pararon el convoy de Claudio Sheinbaum allá por Motocintla. Eh, Grupos de encapuchados que iban armados. Y a mí me pareció que era el mensaje, mira, podemos llegar hasta ti en el momento que queramos. Y no estoy pensando en un atentado tipo Colosio, pero no está descartado. O sea, la violencia está en esos términos, sin control, y no hubo respuesta de ningún guardia o de una avanzada de la gira que fuera viendo que no hubiera bloqueos en el camino, ¿no? Entonces, creo que hay que estar muy atentos. Van a ser unas elecciones muy disputadas y creo yo que van a ser elecciones también eh, cargadas de inseguridad y de violencia. Esto que pasó con el obispo que mencioné hace rato, Salvador Rangel, de Chilpancingo, Chilapa, pues es muy grave y no se puede ver sino en el contexto electoral, porque finalmente él hacía por voluntad propia este tipo de mediación y a petición de las comunidades, pero se ve que los narcos que los secuestraron no tienen palabra, porque lo tienen cautivo, no se sabe que hayan pedido algún rescate, no lo dice el comunicado del obispo Castro y Castro, que es el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que emitió un comunicado, pero dan por hecho que está secuestrado. O sea, no están diciendo está perdido, no, dicen que está secuestrado. José, ¿cómo puede estar el público, tus lectores, en contacto contigo? ¿A través de qué plataformas te manejas? ¿En dónde escribes? ¿Y qué es lo que viene para José Reveles? Has hecho una pregunta difícil porque resulta que yo no estoy en redes. Y acabo Excelente. de leer hace 2 días que cerrar tampoco. O sea, que somos de la misma manera de pensar. No, yo no estoy en redes, solamente tengo mi correo electrónico. Y, y por lo demás, pues así a través de medios como el tuyo, ¿no? Nos vamos a conocer. Este, no creo que valga la pena darte el correo porque no sirve de gran cosa, ¿no? Pero sí, te lo doy, jreveles44 @gmail.com. Pues qué gusto, Bueno, qué placer, José. ¿Y qué número de libro es este? ¿Te acuerdas? ese, como el número 13 más o menos. Sí. Vamos arribita a la docena de libros. Yo empecé con el de la quina. ¿Ese qué número era? Era el segundo El porque yo segundo. publiqué uno hace mucho tiempo, más de 40 años ya, que Sí, se llama Una cárcel mexicana en Buenos Aires, sí. que era sobre el mundo del presidente, expresidente argentino Héctor J. Cámpora y su hijo Héctor Pedro, más el peronista Juan Manuel Abal Medina. Todos ellos vinieron a dar a México al final, ¿no? Aquí murió Ujú. Cámpora. Y bueno, estaban en la embajada, entraron el día del golpe militar en marzo de 1976. Se asilaron en la embajada, pero el régimen castrense no les daba el salvoconducto. Fue el asilo más prolongado de toda América. Después del de Haya de la Torre, que duró más de 5 años, duró más de 6. Abal Medina estuvo más de 6 años. No, eso era una ofensa al gobierno mexicano. Y además, pues, la dictadura abusó este, digamos que violó los pactos del asilo, ¿no? Como ahora acaba de ocurrir en Ecuador. Nos acaban de hacer otra trastada ahí, entrando gente armada a una sede diplomática,
que por definición es terreno del país que está en esa embajada. O sea, es terreno mexicano a donde entraron. ¿Sí? Pues sí, José, yo le empecé a leer a José Reveles desde el segundo y bueno, pues en el Financiero ahí siempre me quemaba sus columnas hasta que me tocó conocerlo en persona. Muchas gracias, José, por todo este tiempo y por tu amistad. Y bueno, pues ahora disfrutar de la lectura. Bueno, no sé si se pueda disfrutar porque pues, son cosas No, que es al como un menos necesitamos repaso de estar enterados, horrores. ¿verdad? Es un repaso de horrores de este país, porque ahí se habla también de los vuelos de la muerte, se habla del grupo Sangre, de Guerrero y de otros temas Los muy libres, pesados, exacto, han estado presentes en nuestro devenir no tan viejo, o sea, no son cosas tan antiguas, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo pasado, donde ya había este tipo de violencia y la famosa guerra sucia, ¿no? Este, entonces, creo que el recordatorio no está de más para que no vuelva a ocurrir. un fuerte abrazo, José. Igual, señor, gracias y saludos a tu auditorio. Muchas gracias.